Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con esta conferencia para explicar sobre esta reforma política del Distrito Federal, donde en el dictamen presentado por los senadores trae una modificación al artículo 123 constitucional. En la mesa nos acompaña el doctor Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la UNAM Azcapotzalco, quien se ha estado haciendo estos abogados que encontró esta anomalía que presentaron los senadores a este dictamen, y en sus manos se está entregando parte de cómo ha venido registrando esta reforma, y al cual también le pido un aplauso y que va a dar ahorita su ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, agradezco al CITUAM de estar en este espacio, y realmente el propósito con ustedes es estar conversando precisamente sobre algunos temas que tienen que ver precisamente con el tema de la reforma política. Yo lo que voy a hacer es solamente dar unos antecedentes en dónde estamos, cuál es el escenario en el que nos encontramos. En realidad, lo que tendríamos que estar focalizando es las reformas estructurales en el que se dieron precisamente a partir del periodo de Enrique Peña Nieto. Por un lado está la reforma laboral, que todos sabemos se dio precisamente el primer día de diciembre del año 2012. Después la reforma educativa, que tiene alcances muy agresivos para los trabajadores, también es así que desconoce sus derechos. La reforma hacendaria, que afecta prestaciones de trabajadores en aspectos específicos como pago de despensa, alimentaria, transporte, el tema de telecomunicaciones, en donde aparentemente el Estado plantea un tema de libre competencia y sin embargo hay un tema de mayor control en materia de telecomunicaciones, la reforma eléctrica, la reforma petrolera, y precisamente en ese sentido está a colación la reforma política en el Distrito Federal. En el tema de la reforma laboral, cuando es un tema que hemos estado discutiendo en diversos foros de lo que esto representa, en realidad lo que habría que ver es que lo que importa en este momento no son ya los derechos laborales, sino el eje fundamental es la productividad. Ese es el elemento más importante, y plantea un escenario en donde ya los contratos permanentes ya no es la base de referencia de la relación laboral, sino son los contratos temporales. Ahí están los contratos a prueba, los contratos de capacitación inicial, los contratos por horas, cada uno de estos contratos, además los contratos temporales, son contratos que una vez que se acaba dicho contrato, desaparece todo tipo de relación laboral, todo tipo de indemnización, no genera antigüedad, y obviamente es un problema bastante grave. Y esta circunstancia de las empresas outsourcing que están apareciendo por todos lados, incluso en áreas gubernamentales, es uno de los temas más delicados de la reforma laboral. Lo que tendríamos que plantear también es dar explicaciones sobre lo que representa precisamente la reforma educativa. Realmente los medios de comunicación han distorsionado cuál es el alcance, ha habido protestas de maestros, pero aquí la clave fundamental de esta reforma, que por cierto fue una reforma constitucional a 2 artículos, el artículo 3º y el artículo 73 de la Constitución, lo que establecieron fue desconocer la temática de la relación laboral de los trabajadores, es decir, plantea el servicio profesional docente, y está creando una nueva ley laboral, que es la ley del servicio general profesional docente, que plantea de 8 causales de rescisión de contrato que tenían los docentes a 28 causales de rescisión que tienen ahora ellos. El tema toral precisamente de esta reforma es el desconocimiento de su organización sindical. Hay 4 aspectos que el artículo 3º de la Constitución ahora impide la entrada a los sindicatos. Todo lo que tenga que ver con temas de ingreso, al igual que los universitarios, no puede participar el sindicato. Los temas que tienen que ver con la promoción, no pueden participar los sindicatos. Los temas de reconocimiento, la promoción es lo equivalente a cuando hay una retabulación de puestos. La cuestión relativa a la permanencia del empleo, son aspectos en donde el sindicato no puede participar. Entonces,
nos encontramos que el enemigo en estas reformas estructurales es precisamente la organización sindical y todo lo que tiene que ver con ello. Obviamente, si le pegan a lo que es la organización sindical, por supuesto viene con ello la estabilidad laboral y por supuesto hay un escenario también de que hay una baja de salarios y viene como consecuencia también de esta reforma educativa el retiro de la responsabilidad del Estado en lo que es la materia educativa. Se formaliza en los hechos el tema de las cuotas de los padres en las escuelas primarias y que bueno, obviamente es un escenario bastante delicado. Otro de los temas que me parece que es importante no dejar de lado es precisamente la reforma hacendaria. Cómo precisamente las modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta han aparejado, sobre todo en numerosos contratos colectivos de trabajo, un escenario bastante delicado en donde se quita el tema de la exención de los impuestos. Es decir, finalmente prestaciones que antes eran intocadas, ahora los temas que tienen que ver con despensa, apoyo de transportes, apoyo alimentario, ha traído una afectación importante. Es curioso que en varios estados de la República trajo una reducción en los salarios de cerca de 300 pesos quincenales. Y es obviamente un tema importante porque obviamente la afectación fue realmente muy delicada para los trabajadores. Esto obviamente observamos que en estudios que se han realizado el tema de los impuestos ha significado en los hechos un tema de reducción en los salarios. Este tema de la reforma de telecomunicaciones no puede ser pasada a un lado, es una cuestión muy delicada. Los recientes hechos del retiro del espacio del Carmen Aristegui puede darnos una idea de que se pretende estar quitando espacios críticos en donde la sociedad se pueda estar enterando de la problemática nacional. Y aun cuando hay un tema aparentemente de mayor competencia, mayor participación de empresas en materia de telecomunicaciones, lo que está resultando es un mayor control del Estado en ese tipo de cuestiones y obviamente los radiodifusores, las gentes que participan en medios de comunicación tratan de evitar que haya un tema de enfrentamiento con el Estado en este tipo de aspectos. El tema de la reforma eléctrica, que también es uno de los aspectos de desnacionalización de los derechos de los trabajadores, tendremos que observar que plantea en la reforma eléctrica un nuevo modelo laboral para imponer salarios bajos e inestabilidad laboral. Hay un aspecto bastante delicado en esta reforma eléctrica, en donde sobre todo la Comisión Federal de Electricidad deja de ser quien esté surtiendo la electricidad para todos, y obviamente la participación de las empresas privadas es un elemento muy importante. Esta circunstancia que da obviamente va enfocada a la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad y la participación de importantes empresas en ese sentido. Pero ¿qué es lo que significa la reforma eléctrica en este escenario de lo que representa la privatización de estos sectores? Quita el sindicato, es decir, finalmente las nuevas empresas llegan ya con su sindicato controlado, sin contrato colectivo de trabajo, sin bilateralidad. Hay un órgano rector en materia eléctrica en el cual se establece que todo el personal contratado va a ser personal de confianza y todos van a pertenecer al apartado B del 123 constitucional. Quienes hemos estado revisando la temática del artículo 123 constitucional en el apartado B, los trabajadores de confianza no tienen estabilidad en el empleo, no tienen derecho a indemnización y todos los trabajadores, cualquiera que sea su categoría, estarán pasando con ese carácter de trabajadores de confianza y es obvio que en cualquier circunstancia pueden ser separados de su empleo. Esta reforma eléctrica plantea un escenario bastante delicado. La ley de energía eléctrica dice textualmente que en el caso de que haya una huelga en el servicio eléctrico, el Estado se arroga la facultad de requisar la huelga. Quienes hemos conocido la huelga, por ejemplo, los telefonistas en su momento, cuando hubo, en el caso del servicio eléctrico, llega personal del Estado, soldados, policías,
llega personal a sustituir a los trabajadores y son ellos los que operan este tipo de servicios que son fundamentales y que finalmente retiran a los trabajadores de ese derecho tan importante. Y bueno, obviamente el tema del servicio eléctrico pues trae la aparición de empresas de distintas naturaleza y bueno, específicamente de las empresas outsourcing. El tema de la reforma petrolera también tenemos que estarlo viendo en todo este contexto para entender qué es lo que sucede en el ámbito universitario y lo que observamos es que es asegurado el Estado. Finalmente son las grandes empresas transnacionales las que están operando los recursos estratégicos de nuestro país. Esto trae como consecuencia despidos masivos. Estamos hablando de un sindicato muy importante de 140,000 trabajadores aproximadamente, estamos hablando de 60,000 trabajadores que se encuentran jubilados, estamos hablando de cerca de 30,000 trabajadores transitorios y bueno, obviamente lo que representa para nuestro país esta circunstancia. Este año toca revisar el contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y lo que se viene es un adelgazamiento del contrato colectivo de trabajo, despidos de trabajadores y obviamente la participación de distintas empresas en campos petroleros con una situación totalmente distinta. Obviamente esta circunstancia de la aparición de los contratos de protección, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. La mayor parte de los trabajadores no tienen contrato colectivo de trabajo y a los contratos colectivos de trabajo se les ve como un tema estorboso. Esta parte de la reforma energética, que es la reforma eléctrica y la reforma petrolera, tenemos que observarla con mucho cuidado porque finalmente la baja del petróleo ha representado un aspecto muy importante para el presupuesto de nuestro país. De los escenarios en los que andábamos ahora a menos de $50 el barril, ha traído como consecuencia la baja importante sobre todo presupuestos en los estados de la República. Yo les quiero dar un dato: el hecho de que se haya reducido el presupuesto derivado de la baja del petróleo ha quitado a los estados la posibilidad de que puedan pagar su deuda en el 80%. El pago petrolero significaba que ellos pudieran estar cubriendo ese tipo de recursos con este tipo de ingresos. Por otro lado, retira a los gobiernos de los estados cerca del 30% de su circulante y obviamente esto va a traer como consecuencia también mayor separación de trabajadores. Ya ha anunciado el secretario de Hacienda de que se estarán avisorando despidos de trabajadores en el sector gubernamental derivado de este bajo del presupuesto. Simplemente este recorte anunciado de 120,000 millones de pesos es un recorte muy importante. Para que ustedes se den una idea, simplemente la capital de la República opera con cerca de 160,000 millones de pesos. 120,000 millones de pesos es prácticamente el presupuesto de toda la capital y esto es un tema bastante delicado que tenemos que estar atentos de lo que va a significar el recorte presupuestal, porque lo que hay que hacer notar, o bueno, es evidente de que los ingresos que están en las universidades van ligados precisamente a los ingresos del Estado y obviamente los recortes presupuestales están en todos los ámbitos. En este sentido se inscribe este escenario de la reforma política que habrá que observarla con mucho cuidado. El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo un dictamen el cual firmaron todos los senadores de la República. Estamos hablando de la gente del PRD, de Morena, de senadores que incluso renunciaron a todo partido político, por supuesto a los del PRI, los del PAN, el Verde Ecologista y demás. Pero lo que llama la atención de este documento es precisamente en el cual plantea una nueva constitución para la Ciudad de México, en la cual habría un escenario en el que se establece que las relaciones laborales de los trabajadores, se está hablando de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, de los organismos descentralizados, de los organismos autónomos, todos ellos pasarán al apartado B del 123 constitucional. Es un documento que se ha estado cuestionando, ha habido numerosas protestas por este tipo de hechos. Hay, por supuesto, un compromiso verbal de los senadores en este momento de echar abajo ese dictamen y que no estén incorporados estos escenarios.
Pero ¿qué es lo que estamos anotando? Esta circunstancia de que los organismos descentralizados puedan pasar al apartado B es un tema bastante delicado. Hay empresas, por ejemplo, como las de transporte, de educación en la Ciudad de México, estamos hablando de cerca de 40 contratos colectivos de trabajo que al pasar al apartado B ya no tendrían derecho a revisar su contrato colectivo de trabajo. Recordemos de que en el apartado B no se tiene derecho a emplazar a huelga ni por salario ni por revisión de contrato. Ahí están las llamadas condiciones generales de trabajo que se revisan cada 3 años, pero solamente al sindicato se le da el derecho de opinión sin la posibilidad de ejercer el derecho de huelga. Este elemento es muy importante porque puede estar sentando un precedente para lo que venga en adelante. Es cierto, y tenemos que señalarlo, que en la Constitución Política de los Estados Unidos se establece en el artículo 3 de la Constitución que los trabajadores universitarios, sus relaciones de trabajo se inscriben en el apartado A del artículo 123 constitucional. Es esa referencia que tenemos como, vamos a decir, cierta protección de alguna manera, pero está determinado por lo que establezca la Ley Federal del Trabajo. En esta circunstancia, la preocupación importante de estar atentos a todo este escenario de lo que está pasando es que no podemos mirar de lejos este tipo de reformas, que son reformas estructurales y que pueden estar incidiendo directamente en la regulación de las relaciones laborales en las universidades públicas, y que obviamente esta circunstancia no es ajena. Habrá que señalar que de las preocupaciones que tenemos es precisamente que estas reformas que se están llevando a cabo en todo el país, en varios sectores, y que están aparejados precisamente por la baja del presupuesto, obviamente puede estar implicando la pérdida de materia de trabajo, la pérdida de prestaciones y demás, que, bueno, obviamente no están puestas en ningún documento, pero obviamente lo que está sucediendo en el país nos debe llamar la atención. La circunstancia de lo que estamos nosotros planteando es un tema que debe llamar a la reflexión en todos los sentidos. Entonces, de manera general, esta explicación me han pedido que la pueda dar de lo que esto representa en cuanto a la temática de la reforma política del Distrito Federal, y que habría que estar atentos en todo el escenario que se da. Pero yo insisto que no es todo lo que estamos observando, no solamente tenemos que estar atentos a lo que ocurre con la reforma política, sino de que todo este tema del presupuesto puede estar trayendo un escenario al cual debemos estar atentos. No hay una seguridad en todo lo que tiene que ver con los derechos que se tienen en el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es un tema muy importante, pero no es precisamente un espacio en el cual se puedan estar garantizando derechos intocables en ese sentido. La participación de todos y cada uno de nosotros, de quienes estamos cerca de esta temática de los derechos laborales, hace necesario tener un contexto general y muy atento a lo que está sucediendo en el país, y bueno, particularmente en el ámbito de las universidades. Recordemos, y solamente con esto concluiría, de que la reforma al artículo 3 constitucional en el año de 1980, y que precisamente incorporó a los trabajadores universitarios, trajo como consecuencia precisamente de que los trabajadores universitarios tienen coartado el derecho de organización entre todos los universitarios. Están coartados los derechos para que sindicatos, vamos a decir, universitarios, se puedan conjuntar y puedan plantear una demanda única de mejores condiciones a los contratos colectivos de trabajo. Actualmente la UNAM revisa por su lado, Chapingo revisa por su lado, la UAM revisa por su lado, y no hay una política de una presión importante. Y bueno, obviamente los escenarios en los que estamos nos llaman a una reflexión importante sobre estos hechos. Entonces, bueno, yo dejaría la palabra para que pudiéramos estar conversando sobre estos temas, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hay compañeros que tengan preguntas al doctor, alguna inquietud sobre este tema. Compañero. Perdón, ¿cómo es que alguien se da cuenta en qué documento? Entiendo que es el documento de propuesta de reforma política, y
¿Y qué tan extenso es ese documento? Podríamos conocerlo, en donde se está planteando este cambio hacia el apartado B. Sí, por supuesto. Es un documento que precisamente voy a revisar aquí algunos de los temas que podemos estar checando. Es un documento muy amplio, de cerca de 486 páginas, y que en los hechos representativos plantea precisamente esta redacción que estamos aquí viendo. Dice el artículo 6º transitorio de este documento, dice: establecer que los trabajadores de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus organismos autónomos, así como las entidades paraestatales de la administración pública local, se sujetarán al régimen que establece el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Entonces, esta inclusión es muy delicada, porque estaría incluso planteando una reforma al 123 constitucional, una reforma también al 122 de la Constitución, que habla del Distrito Federal, y donde plantearía una constitución. Nosotros no tenemos una constitución, tenemos un estatuto de gobierno, pero lo que plantearía sería una reforma de esta naturaleza. Y nos preocupa sobre todo esta parte que se habla de organismos autónomos. Las universidades son organismos autónomos, y el empezar a establecer de que los organismos autónomos en la capital del país, y con la repercusión que esto puede tener, es como cuando lanzamos una piedra a un agua y todas las repercusiones que esto puede darse, es el tema de la repercusión que pueda tener. No va a tener como consecuencia una afectación directa a la universidad, a las universidades, pero es un precedente muy grave, porque veamos, por ejemplo, el caso de organismos autónomos. Está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que por ser autónoma se inscribe en el artículo 3º de la Constitución y se da ese escenario. Esta lucha que se da precisamente de todos estos escenarios tiene que ver con un planteamiento que lo estamos aquí viendo, que es un dictamen de 480 páginas y que plantea precisamente diversas reformas, entre ellas al apartado B del artículo 123 constitucional. Lo que podríamos estar dejando es la liga para que podamos tener acceso a ese documento que en su momento firmaron senadores. Y bueno, cuando se habló con ellos, la explicación que dijeron es que no se dieron cuenta de lo que firmaron. Pero digo, tienen asesores y asesores muy caros, y no es posible que gente que se dice izquierda haya planteado este escenario. Ha habido muchas reclamaciones hacia ellos, que reconocen su error y dicen que efectivamente este tema se va a quitar, pero todavía, bueno, en estas discusiones yo no he visto un documento por escrito que eche abajo ese dictamen del 14 de diciembre de 2014, que bueno, nadie se dio cuenta hasta empezando el año 2015, en donde el dictamen empezó a ser revisado por diversos asesores laborales, y fue cuando se llamó la atención a todos los trabajadores en el país, porque obviamente esto puede tener una repercusión no solamente en el ámbito del Distrito Federal, y decimos, es importante por lo que esto puede estar significando. Entonces, esta es la temática del problema. Sí, compañero. Y ahí, la ruta del documento, ¿cuál es? Para ser aprobada absolutamente. Bueno, está previo precisamente al dictamen del Pleno de la Cámara de Senadores. Las distintas comisiones ya lo han aprobado, y entonces pasa al Pleno. Hay algunas discusiones que todavía se tienen, por ejemplo, de la Constitución de la Ciudad de México. Hay sectores que debe haber un constituyente específico, en donde debe de haber esta temática, en donde diputados constituyentes deben de estar reseñando lo que debe ser la Constitución de la Ciudad de México. Y el sector del PRI lo que dice es que debe ser la propia Asamblea Legislativa la que debe de estar discutiendo lo que debe ser la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, esa temática no se ha resuelto y está atorada, pero diríamos que se pudiera aprobar en cualquier momento.
yo espero que no vayan a pasar las elecciones y en un momento determinado puedan aprobarse estos escenarios. Recordemos de que en la Cámara de Senadores está el PAN y el PRI como mayoría, y bueno, obviamente al ser una reforma constitucional pasaría a los estados de la República. Basta que con las 2/3 partes de los gobiernos, de los congresos de los estados, se apruebe la reforma constitucional para que pueda tener una implicación en ese sentido. Entonces, no podemos bajar la guardia, es un tema que todavía está allí, pero obviamente yo lo que quise es no solamente explicar el tema de la reforma política del DF, estamos metidos en un tema de las reformas estructurales, en donde el enemigo principal son los sindicatos, son los contratos colectivos de trabajo, y bueno, por eso me parece que debemos estar muy atentos a este escenario. Tratando de entender más o menos el entorno político de que se ha convertido el país, y por no decir que desde hace muchos años, ¿cómo entender eso que usted señaló en el sentido de decirle que los senadores que aprobaron y que firmaron esta iniciativa ahora están dispuestos, según lo que usted nos dijo, a tratar de sacarlo? Bueno, realmente esa es la temática derivada de una presión importante. Hubo una movilización aproximadamente hace mes y medio en donde participaron varios miles de trabajadores. Derivado de eso, el senador Alejandro Encinas, que ha sido el que ha estado negociando el tema, él reconoció que había cometido un error en la firma del documento, junto con otros connotados senadores, y lo que han señalado es que esto no va a pasar, que esto ya incluso se consensuó con el jefe de gobierno del Distrito Federal para que esto se dé marcha atrás. Cabe señalar que este dictamen no llegó solo a la Cámara de Senadores. El dictamen fue trabajado por asesores del jefe de gobierno del Distrito Federal y por asesores de la Secretaría de Gobernación.